Amén, gloria a Dios. Estamos entonces en Zacarías. Zacarías capítulo 4, comenzamos la segunda parte del verso 6 y dice: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Amén. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús por esta tu palabra maravillosa que bendice nuestras vidas. Señor, que tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo mientras tu palabra es predicada, y que esta palabra tuya, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y sane nuestras vidas, nos dé fuerza, nos exhorte, nos consuele tu santa palabra de acuerdo a cada necesidad. Así tú hagas en esta mañana en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Tomen su silla unos minutos, por favor. Muy bien, hermanos. Muy pocas veces se predica de Zacarías, de estos libros. Son pocos los sermones que se escuchan. Pero tomé este libro de Zacarías porque, al igual que Ageo, fueron de los profetas que vivieron cuando Israel regresó del cautiverio. Solo quiero dar un poquito de historia para ubicarnos bien en el texto. Casi 6 siglos antes de Cristo venir a la tierra, o sea, 2600 años atrás, Jerusalén fue tomada por el rey Nabucodonosor. Era un gran país, Babilonia, gobernada por los caldeos, con Nabucodonosor a la cabeza de aquel gobierno. Hace muchos años, se puede encontrar en la historia. Nabucodonosor sitió Jerusalén, la capital del reino del sur de los judíos, ya que Israel para esa época estaba dividida en 2 naciones. 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, estaban al sur, con Jerusalén como capital, y al norte de la tierra estaban las otras 10 tribus, siendo un total de 12 tribus que formaron la nación de Israel. Las 10 tribus tenían como capital a Samaria, pero Samaria, a estas alturas de la historia, había sido invadida ya y tomada por los asirios, y tomaron su riqueza e hicieron destrozos en la tierra. Pero quedaba todavía de pie el reino del sur, con Jerusalén como capital. Nabucodonosor la sitió y tomó la ciudad. Derribó sus murallas, que era la única protección que en aquel tiempo tenían las grandes ciudades. Grandes muros. No existían radares como hoy los hay, eran muros. Pues es tomada el reino del sur, y el templo de Dios en Jerusalén es derribado, reducido a escombros. Todo fue destruido completamente. Las grandes riquezas que habían en aquel templo que levantó el rey Salomón, hijo de David, fueron robadas. Oro como no se había visto nunca. Plata, bronce, todos los utensilios del templo, madera de la mejor calidad. Todo fue destruido, y lo que no se destruyó fue robado por aquellos invasores. Muertos sin contarlos por donde quiera. Mujeres, niños, adultos de todas las edades. Los mejores, los escogidos del palacio, se los llevó el invasor para su tierra. Entre aquellos llevados cautivos iba Daniel, el profeta Daniel que conocemos de la Biblia. Entre aquellos también, y en otros viajes, se cree que fue llevado también Ezequiel, otro hombre de Dios. Israel duró tiempo en el cautiverio, el reino del sur, hablando de Israel como el reino del sur. Duró mucho tiempo, pero después de varios años
regresaron a su tierra. Ya no hay templo, ya no hay murallas, ya no hay gloria en aquella ciudad. Todo fue destruido. Se ha vuelto cueva de zorros y de chacales del desierto y de otras clases de animaluchos. Unos cuantos quedaron en la tierra y algunos que de los del reino del norte habían sido tomados hacía unos cuantos años, que ya Asiria los había devuelto a la tierra, estaban poblando parte de lo que era el territorio del sur. Así que no sé si me están siguiendo bien en la historia, ojalá me esté explicando bien. Cuando Israel regresa, encuentra que la tierra está ocupada en partes por estas gentes que se conocen como los samaritanos. Pero ya esta gente que era judía, israelita de sangre, está mezclada con gentiles y tienen sangre gentil y sangre judía. Son los samaritanos de los días de Jesús. Ya no era la raza, sino una mezcla. En su mezcla de sangre y de raza estaba también los cultos a sus dioses. Se trajeron todos los ídolos de los asirios y entre ellos adoraban a Jehová, el Dios de Israel también. O sea, había un espacio para Jehová Dios, pero había un espacio para los ídolos de los asirios, un culto mezclado. Pero allá, el reino del sur, que fue llevado también a Babilonia, viene de regreso y viene Zorobabel al frente, porque Dios había hablado hacía muchos años que el pueblo estaría cautivo un determinado tiempo y volvería a la tierra. Pues se cumple la palabra de Dios. Y Zorobabel viene con el pueblo. Esta es la historia de los judíos. Vienen aproximadamente 50,000 personas con él de regreso. Esto es una cantidad pequeña en comparación a los millones de gente que fueron llevados cautivos. Pero su cautiverio o su esclavitud en Babilonia y en esta invasión no fue como cuando fueron cautivos en Egipto. Estuvieron bajo el látigo del capataz, bajo la tortura y trabajando arduamente, mal alimentados. Este cautiverio fue más bien como una colonización, eran como colonos. Tuvieron grandes oportunidades y algunos prosperaron y se hicieron ricos en la tierra extraña. Otros lograron tener puestos en el gobierno muy poderosos y muy respetables, como fue el caso de Daniel el profeta, que ocupó un gran puesto en el gobierno de aquel imperio, de aquellos imperios. Mientras esto está sucediendo, por el otro lado no se queda en vacío ni en el olvido el pueblo que quedó, los millones que quedaron allá en la cautividad. Y ahí entra en acción el libro de Esther, que cuenta lo que está pasando allá. Esther, siendo judía, llegó a ser la primera dama del reino de aquel gran imperio, lejos de Israel. Pero hay 50,000 aproximadamente que en la primer regreso vienen con Zorobabel, un descendiente directo del rey David, de la tribu de Judá. Y vienen con una misión muy especial: a levantar el templo. El templo hay que levantarlo, porque el templo es el centro de adoración de los judíos. Y vienen para reconstruirlo. Y vienen para poner los cimientos. Pero suceden varias cosas en aquel regreso. Cuando llegan, se encuentran que hay enemigos externos. Están los que ya están poblando esas tierras, en parte llamados samaritanos. Cuando los vieron regresar, quisieron ayudar. Dijeron: bueno, permítannos ayudar, porque el templo que ustedes van a levantar nosotros también pensamos darle uso, porque nosotros adoramos al Dios que ustedes adoran. Y los judíos les dijeron: no, gracias, no queremos su ayuda, porque nosotros tenemos entendimiento que el Dios nuestro, Jehová Dios de Israel, es uno entre muchos dioses que ustedes tienen, y nosotros no tenemos otro Dios. Él es nuestro único Dios y no hay otro. Por cuanto ustedes tienen su adoración dividida y están adorando a otros dioses, no queremos su ayuda, déjennos solos. Entonces viene, y al no aceptar la ayuda, se levanta una persecución contra estos que están levantando el templo. Fíjese, hermano, cuando uno se propone metas en la vida, pueden venir persecuciones. Pero la persecución en este caso venía externa, de afuera, ataques.
Estos samaritanos entonces que poblaban estas tierras en parte, empezaron a sobornar a los altos gobiernos que tenía el imperio en esas regiones para que prepararan documentos y los enviaran al imperio que dominaba la tierra, diciendo que estos judíos no merecían levantar su templo porque la historia decía que era una nación rebelde. Y hablaron al pueblo y los intimidaron y el pueblo se desanimó. Y aquí está el primer punto, el desánimo. No hay cosa más terrible que una persona desanimada. No sé cuántos aquí en algún momento de la vida han estado desanimados, pero cuando hay desánimo, hasta los gestos, el rostro refleja lo que está pasando dentro del corazón. Cuando hay desánimo no se puede marchar. Cuando hay desánimo, hermanos, se puede echar a perder una ciudad completa. Cuando una iglesia local cae en un desánimo, puede destruirse esa iglesia local. El desánimo es una herramienta poderosa del enemigo y puede venir de varias fuentes. Y en este caso vino porque amedrentaron, intimidaron, amenazaron a estos pocos judíos que habían llegado y con documentos del gobierno los hicieron que la obra se detuviera y ya no continuaron. Y Dios había dicho que la obra se hiciera. El templo de Salomón tomó aproximadamente, el templo que estaba destruido, tomó aproximadamente 7 años en construirse. 7 años, un templo maravilloso que se levantó con todo el esplendor y las maravillas de aquel entonces, que hoy, si se traduce a la moneda actual, hermanos, es incalculable su valor. Millones y millones y muchos millones y más millones de dólares. Mucho dinero. En 7 años aquel templo estaba inaugurándose y la gloria de Dios había descendido sobre aquel templo. El pueblo dice que cuando Salomón levantó este templo que hoy está destruido y que los judíos pretenden reconstruir, dice la Biblia que literalmente se vio una nube. Aleluya, porque nuestro Dios es un Dios real. Una nube, literalmente. Israel vio aquella nube que estaba descendiendo sobre aquel edificio. Cuando ya los cantores y los músicos y los ministros, los sacerdotes estaban preparados para el culto, para la inauguración de aquel edificio, de aquel lugar, Salomón el rey hacía la oración, el hijo de David, y dedicaba aquella casa a Dios. El Señor descendió desde los cielos en una nube sobre aquella casa. Y los ministros, los cantores, los músicos, todo el pueblo se fue de pecho a tierra y empezaron a adorar a Dios porque la gloria de Jehová había descendido sobre aquella casa. Habían memorias muy lindas. 7 años. Ahora, este segundo templo, que es el segundo templo judío, se tomó aproximadamente 20 años en levantarlo. ¿Por qué? Cuando hay desánimo, las cosas toman más tiempo. Nunca seamos presa del desánimo. Si nos amenazan de fuera, mis hermanos, más grande es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Vamos a levantarnos en el nombre del Señor. Vamos a sacar fuerzas de las debilidades con las promesas de la palabra de Dios y podemos levantarnos. Muy bien, pues el pueblo cayó en tremendo desánimo. Dijeron no se puede. Parece que no es el tiempo de nosotros edificar. Pero había otro problema y era que habían comentarios negativos internamente entre el pueblo. El poder que tienen las palabras, el poder que tienen las palabras positivas o negativas. Cuando usted le dice algo a una persona negativo, se lo repite constantemente. Quizá en las primeras ocasiones no tiene mucho efecto, pero cuando usted se lo repite constantemente lo negativo y lo negativo y lo negativo, llega a atormentar la vida de tal manera que los ánimos se caen completamente. Se derriba la vida ante una actitud de esta naturaleza. Pero cuando usted tiene palabras positivas, para que vea el poder de los comentarios, el poder de las palabras, que se fundamentan en Dios, en su palabra, y las dice y las comunica, mi hermano, el ánimo se levanta y usted las sigue diciendo y la palabra tiene un efecto muy positivo
cuando se usa positivamente. Hasta un apodo que le digan a usted y se lo dicen una vez, usted se ríe con el que se lo dijo, pero ya cuando se lo va diciendo 2 o 3 veces, usted dice, ¿y este? Voy a tener que hablar con él, voy a tener que hablar con ella, porque causa molestia, porque eso molesta. Entonces viene y está pasando aquí algo tremendo. Zorobabel y el pueblo ponen los cimientos. Casi a los 2 años de estar de regreso en la tierra, pusieron los cimientos de aquel gran templo. Y allá estaban todos los judíos viendo. El asunto era que allí entre los que estaban viendo habían unos viejos que habían visto el templo que fue destruido. Conocieron el templo, aleluya, conocieron el templo de Salomón y hoy están aquí con una edad bastante adulta, viendo el nuevo templo que se está levantando porque regresaron del cautiverio. Fueron llevados quizá niños, adolescentes, pero hoy están aquí más viejos y están viendo el segundo templo. ¿Y sabe qué? El segundo templo no se le parecía mucho al primero. El primero era un templo lleno de gloria. El primero era un templo maravilloso. Aquel segundo templo era un templo bastante pobre, porque la economía del pueblo no estaba en las mejores condiciones. Cuando Salomón levantó el primer templo, la economía de Israel estaba como nunca. Israel ocupó todo su territorio, desde el norte hasta el sur y desde el mar Mediterráneo, aleluya, hasta el oriente, ocupó toda la tierra prometida. La economía del pueblo estaba alta y los impuestos estaban altos, y Salomón logró levantar lo mejor de lo mejor. Pero cuando el pueblo regresó a una tierra empobrecida, pero regresó con una misión muy clara, la traía Zorobabel: levantar la casa de Dios. Nunca nos desanimemos hasta el punto de dejar las cosas a medias. Nunca nos desanimemos hasta el punto de retroceder. Si estamos conscientes que Dios nos llamó a hacer algo, debemos marchar hacia adelante. Y aquí el desánimo se apoderó de aquel pueblo. Tremendo, por amenazas externas. Dice que los fueron a frenar. Los enemigos, los samaritanos y otros gobernadores de la región los fueron a frenar con violencia. Los frenaron y no pudieron continuar. Pero aquí están ahora levantando los cimientos ya. Y viene el segundo ataque. Pero este ataque viene de adentro. Es más perjudicial, es más dañino. ¿Y sabe qué decían aquellos? Cuando veían el cimiento del templo, lloraban. Y las lágrimas corrían por sus mejillas y decían estas palabras: esta casa no se parece a la que fue destruida. Esta casa es pobre en comparación a la que teníamos. Y aquello empezó a calar en la mente del pueblo y en el corazón. Y el pueblo se detuvo. Dijeron: esta casa no vale la pena levantarla. Esta casa verdaderamente ni se parece a la que fue destruida. Dejémosla mejor. Parece que no es el tiempo de Dios que nosotros levantemos casa a su nombre. Y detuvieron la obra. Por los comentarios no siguieron avanzando. ¿Cuánto daño hace un comentario negativo? Nunca le preste atención como para entregarle su vida. Vayámonos a la palabra de Dios, que tiene la dirección, tiene la iluminación correcta para nosotros levantarnos. Amemos a los hermanos, amémonos aquí unos a otros, pero nunca ponga su esperanza, aleluya, ni su fundamento en ninguna persona. Vaya a la palabra de Dios. Que lo que usted es como persona no dependa de los comentarios de la gente nunca, y las metas que se trace, y que como iglesia local las metas que nos tracemos nunca dependan de lo que puedan decir a nuestro alrededor, ni siquiera cualquier comentario negativo interno. No, mis hermanos, cuando la realidad está frente a nuestros ojos y las posibilidades están y el llamado de Dios lo sentimos, marchemos hacia adelante, porque seguro obtendremos la victoria. Nunca somos nosotros lo que la gente dice que somos. Somos lo que Dios ha dicho que nosotros somos. Bartimeo duró toda su vida. Era un adulto tirado en una esquina en el polvo, en las salidas de aquella gran ciudad de Jericó. Allí estaba Bartimeo, dependiendo tal vez con su mano limpia o con un vaso en la mano de la limosna de los que pasaban. Una limosna pedía Bartimeo para comer en aquel día. Y la gente ya sabía que con una moneda Bartimeo se conformaba y le ponían la moneda
Era un hombre que no podía asearse por sí mismo, estaba ciego. Tenían que ponerlo en aquel lugar y llevarlo de la mano, sufrir todo el polvo y las inclemencias del tiempo y de los caminos, hasta que un día pasó Jesús por aquellas tierras. Y cuando Jesús iba con su procesión en la ciudad de Jericó, Bartimeo había escuchado que aquel hombre abría los ojos a los ciegos, aquel hombre levantaba a los paralíticos, que aquel hombre resucitaba a los muertos, y gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús dijo: vayan a traer a ese hombre. Y fueron: Bartimeo, Bartimeo, Jesús te llama, vente. Y Bartimeo llega y Jesús le dice: a ver, abre tu boca, ¿qué quieres tú que yo haga contigo? Parece ilógica la pregunta. Parece como que el Señor no hubiera tenido entendimiento de lo que está preguntando, porque Él es Dios y conoce que el hombre necesitaba la vista. Pero ¿sabe por qué le preguntó? Porque el Señor le dio expresión, le dio derecho, le dio nombre, le dio voz al que no tenía voz, le dio, aleluya, un lugar al que no tenía lugar y que la gente había dictaminado cuál era su lugar. Bartimeo dijo: quiero recibir la vista. Y Jesús le dio la vista en aquel día, le dio un lugar en su reino y le dio el derecho, le dio un nombre que Bartimeo no tenía. Nunca dependamos de la gente, ni siquiera dependamos de nuestros propios sentimientos. Ni siquiera dependamos de nuestros propios sentimientos, ni siquiera. No, porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Dependamos de esta palabra de Dios. Si Dios lo ha dicho, yo lo creo. Si Dios lo ha dicho, lo voy a luchar y lo voy a batallar. Si Dios lo ha dicho, me voy a levantar en su nombre y en su palabra. No importa los sentimientos que me rodeen, no importa que me sienta derribado, no importa que me sienta que no tengo remedio. Voy a luchar porque esta palabra dice que yo tengo remedio y tengo esperanza. Y soy lo que esta palabra de Dios ha dicho que yo soy. Ni siquiera lo que yo me creo que soy. Lo que esta palabra ha dicho. Y por esta palabra yo me levantaré. Empieza el comentario. Y corrió el rumor: este templo no es como aquel bello templo que tuvo Israel. Y dijeron: pues paremos la obra. Paremos la obra. Pero como cuando Dios se propone algo, mis amados hermanos, no nos deja quietos. Y despertó el espíritu del profeta Zacarías. Y despertó el espíritu del profeta Ageo. Y entraron en acción aquellos dos profetas. Y se fueron donde Zorobabel y le dijeron: ¿cómo que no es tiempo de levantar la casa de Dios? ¿Cómo que no? Ustedes están levantando sus casas, las tienen bien artesonadas y bien adornadas. ¿Y qué pasó con la casa de Jehová? Ustedes dicen que no es el tiempo de levantar casa a Jehová. ¿Ese es el conformismo en que han caído? Pues quiero que sepan ustedes, dicen los profetas, que es tiempo de levantarse donde están y empezar a trabajar y seguir luchando, porque hoy es el tiempo de levantar esta casa, porque Dios los llamó y Dios les va a dar la victoria y los enemigos van a tener que callarse. Y el pueblo se llenó de valor. Pero ve lo que hace el comentario negativo. Cuando no tengamos nada bueno que decir, no digamos nada. Si usted no tiene nada bueno que decir de una persona, diga mejor: no lo conozco, no sé quién es, de nombre lo sé. Pero nunca tomemos lo negativo, porque destruye completamente la vida de una persona, la vida de un pueblo, la destruye. ¿Recuerdan ustedes cuando Israel iba para la tierra prometida que venía de Egipto después del cautiverio? Y en poco tiempo llegaron a la frontera. No se tenían que tomar 40 años. Los 40 años fueron de castigo. Era el juicio divino, los 40 años. Israel entró luego a la tierra. Cruzaron el Mar Rojo, cruzaron el desierto y se colocaron en la frontera sur de la tierra. Y allá estaban cuando el pueblo tuvo una ocurrencia. Y dijeron: vamos a ver por qué no enviamos 12 príncipes, uno de cada tribu, para ver si lo que Jehová dijo es verdad. Oiga, y aquel rumor corrió. Sí. Se lo dijeron a otro. Sí. Empezaron los comentarios: enviemos. Y le dijeron a Moisés: queremos enviar un representante de cada tribu para conocer si Jehová habló la verdad o Jehová mintió. Y no hay cosa más horrible que le dieron a usted así en su frente: mentiroso, mentirosa. Eso dijeron a Dios. Y Dios dijo a Moisés: déjalos, que los envíen. Y enviaron a 12. Por fortuna, entre aquellos 12 iban 2 para testimonio de la verdad de Dios: Josué y Caleb.
Dice que otra clase de espíritu tenían en su corazón. No era como el espíritu de los otros 10. Entraron los 12 a la tierra. Reconocieron toda la tierra, los cuarteles del ejército, las grandes ciudades, los mercados, las calles, el cultivo, la agricultura. Reconocieron las ciudades y regresaron después de 40 días con el informe. Y allá estaba la millonada del pueblo en el sur de la tierra para tomarla, esperando el reporte nada más. Y separaron los 10 primeros. Estaban divididos en 2 grupos. Josué y Caleb no quisieron hablar junto a los otros 10. Y los otros 10 empezaron a hablar. La tierra, dijeron, se traga a sus moradores. Pero ¿cómo? Si en sus manos traían unas uvas que eran de este tamaño. Y entre 2 hombres tenían un racimo. Y diciendo que la tierra se traga a sus moradores, lo que querían decir era: la tierra no produce, mata a la gente de hambre. Pero no aguantaban el fruto. Porque el que quiere hablar negativo le encuentra donde no hay. Porque el problema no está en lo que le rodea, el problema lo tiene en el corazón. Es cobarde. Dijeron: la tierra no sirve. Dijeron sus ejércitos, los hombres que componen el ejército son gigantes, los hijos de Anac están allí. Nosotros parecíamos saltamontes frente a ellos. Las murallas llegan al cielo. ¿Y saben qué? ¿Cómo pusieron la firma en el documento? Y nosotros no podremos tomarla. Y el pueblo empezó a gritar y a llorar. Unos corrían. ¿Y qué hacemos ahora? Y se fueron contra Moisés, porque era un pueblo violento. Y le dijeron a Moisés: ¿para qué nos trajiste al desierto? No había tumbas en Egipto. Nombrémonos un capitán y regresemos a Egipto. Y se levantó Josué y Caleb y dijeron: mentira, la tierra es buena, la tierra produce buen fruto. Pero ya el comentario estaba regado, ya el desánimo en el pueblo lo había esparcido. Y la tierra la vamos a tomar, dijo Josué y Caleb, porque Jehová nos la ha entregado y nosotros nos vamos a comer a esos gigantes como cuando uno come pan. Porque Jehová nos prometió esa tierra y nosotros nos dimos cuenta que el temor cayó sobre ellos y con nosotros está Dios. Y el pueblo dijo: no, ¿para qué hablan ustedes? Vamos a matarlos. Y tomaron piedras. Y Dios habló desde los cielos con voz de trueno y le dijo a Moisés: apártate hasta un lado, porque a este pueblo no se me escapa. Aquí donde están los mato yo a todos. Y a ti te voy a poner sobre otra nación, sobre una clase de gente mejor que ellos. Y Moisés cayó de rodillas y dijo: no, por tu grande nombre, no los mates. Y dijo: está bien, escuché tu oración y por tu clamor y por tu intercesión está bien, pero de que a mí se me escapan, no se me escapan. Porque estos dañaron al pueblo y a mí no se me escapan. Dijo: está bien, no los voy a matar con tempestad, con rayos los iba a matar, hermano. Iban a morir, pero quemados en aquel momento por la boca de Dios. Pero Dios dijo: está bien, déjalos, los voy a ir matando poco a poco a torturas. 40 años van a durar. Ni uno de estos entra a la tierra que no quisieron. Y me llamaron a mí mentiroso. ¿Hasta dónde puede llegar un desánimo? ¿Hasta dónde puede llegar un mal reporte? No, mis hermanos, es cierto que, como decimos a veces en vocabulario nuestro, nos está llevando el río, la tempestad suena, pero luchemos. Mi Dios sana, aunque yo vaya arrastrando esta pierna, yo quiero decirle que mi Dios sana. Aleluya, mi Dios sana y tiene poder. Mi Dios provee, aunque yo tenga el bolsillo vacío. Mi Dios provee y Él proveerá. Lo han visto mis ojos y usted es testigo. Ha tenido experiencias con Dios de lo que es su gran poder. Dios es fiel, Dios es real. Y dijo a Moisés: este pueblo no entra a la tierra. Los jóvenes, los de 20 años para abajo, van a entrar. Y los que siguen naciendo en el desierto. Pero de aquí los de 20 años para arriba, ninguno va a entrar. Van a pasar 20 años hasta que el último de ellos muera. Entonces yo abriré las puertas de la tierra prometida. Y cuando el último estiró la pierna en las arenas del desierto, Dios le dijo a Josué: levántate,
porque llegó el día de cruzar el Jordán y de tomar la tierra que yo juré a sus padres que se la daría. Josué, tú que debiste morir también con Caleb, tu compañero, en aquel día porque sos de la generación pasada, pero en ti hubo un espíritu distinto y creíste a las promesas, sobreviviste la muerte y el dolor de aquellos que te rodearon, por cuanto creíste a mi palabra. Cayó en desánimo el pueblo entonces en la reconstrucción del templo y tuvo que venir la voz de Dios. Qué bueno, hermanos, que cuando estamos desanimados viene la voz de nuestro Dios. Viene la voz de Dios para levantarnos. Aleluya. Y se levantó entonces Ageo y Zacarías y hablaron. Otro problema del pueblo fue que no tenían compromiso. No había compromiso. Y ese es un gran problema. Debe haber un compromiso cuando nos emprendemos algo en la vida. Debe haber un compromiso. El que estudia y se propone un título académico debe tener un compromiso. Y ese compromiso involucra una disciplina, un dominio propio. Debe tenerlo para alcanzar lo que quiere. Vivimos en un mundo sin compromiso. Vea la televisión, la computadora, los productos que ofrecen. Dice, cómprelo. Es más, he visto productos que dicen, no envíe dinero, solo envíe lo que cuesta el hacérselo llegar. Y si no le gusta, lo devuelve. No hay compromiso. En la fe debe haber un compromiso. En este caso, un compromiso con mi iglesia local. Es un compromiso con el Señor. Una entrega. A veces la gente no acepta responsabilidades porque no quieren compromisos. Dicen, no, yo mejor lo dejamos así, no hago compromiso y cuando yo pueda. Porque se creen muy íntegros y dicen, porque no quiero quedar mal. Ah, qué íntegros, qué fieles, qué honrados. No, son flojos, no quieren compromiso. Y no se puede lograr nada en la vida si no hay un compromiso. Falta de compromiso. Cientos y miles de personas hoy profesan la fe cristiana sin un compromiso. Ningún compromiso. Dice, no, si hay que salir huyendo, yo soy el primero que salgo huyendo. El que quiere compromiso, luego se acerca y dice, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer? Es una vida entregada. Le faltó al pueblo compromiso. Quiero que veamos, por favor, en Ageo, si son tan amables, porque hay un texto aquí que me interesa mucho. Libro del profeta Ageo. Dice el verso 2 del capítulo 1 de Ageo. Aleluya. Al verso 4. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Querían el compromiso. Ahora fíjese, aquí hay otra razón de no tener compromiso con la obra de Dios. Vea el verso 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos,
Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, por falta de compromiso con Dios. Ahora, cualquiera puede decir: bueno, este pueblo no tenía compromiso con Dios porque era egoísta. El egoísmo es centrar la atención en uno mismo y buscar los bienes para uno mismo, pero no para nadie más. Era un pueblo egoísta, supuestamente, porque dice que sus casas las llevaban como palacios, pero el templo estaba completamente abandonado. No tenían visión espiritual. Esa era la verdadera razón. Estaban ciegos. Ni siquiera se puede tildar a esta gente de egoístas, de que pensaban en sí mismos. ¿Sabe por qué? El punto aquí es que eran ciegos espiritualmente. Y cuando hay ceguera espiritual, hermanos, hay un grave problema. Porque si esta gente hubiese comprendido, hubiese tenido vista espiritual, los beneficios personales, individuales que acarrea el evangelio. Vamos a suponer que estaban pensando en sí mismos, en el yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo y de último yo. ¿Ok? Entonces, el involucrarse en la visión de Dios traía grandes beneficios al yo, porque esto trae bendiciones a nuestra vida. Somos bendecidos por Dios a nivel individual, personal, cuando nos involucramos y tenemos visión espiritual. Como despreciaron aquella casa y Dios envió sus profetas, vino la palabra de Dios a través de esos profetas. Y en una de esas palabras decía: la gloria que tuvo aquella casa primera en los días de Salomón no se puede comparar con la gloria que esta casa va a tener. Ellos la despreciaban también porque en esta casa nueva ya no estaba el arca del pacto. El arca del pacto ya no se menciona jamás después de este templo. Desapareció y hasta el día de hoy lo que hay son teorías. ¿Qué era el arca del pacto? El arca del pacto era el mueble más sagrado en el templo. Dentro de aquel cofre, aquel cajón de madera cubierta con oro, estaba la santa palabra de Dios, y desapareció cuando fue invadida Jerusalén y jamás se mencionó, y estaba en el templo de Salomón. Hay teorías de dónde puede estar, pero hoy en este nuevo templo ya no está aquel mueble sagrado y están despreciando aquella casa. Y dice Dios: no se equivoquen. La primera casa yo la visité con una nube, con mi gloria, pero esta segunda casa tendrá la presencia personal y física del Mesías. Dios va a entrar a esta casa en carne y hueso, y allá entró Cristo en los brazos de una mujer, en los brazos de María. María lo llevaba al templo en aquel día, cuando aquel hombre viejo, Simeón, entró al templo y dijo: Señor, puedo morir en paz porque mis ojos han visto tu salvación, he visto al Mesías prometido. Allí entró Jesús a esa casa físicamente, a ese templo. Así que cuando Dios nos llama a algo, no nos detengamos. No seamos meros espectadores. No seamos fanáticos. Los fanáticos son ese puño de gente que grita sin entendimiento en los graderíos adorando sus ídolos. Aquí no hablemos fanáticos, porque estaríamos cayendo en esa condición de gente sin entendimiento, gritando porque otros gritan y porque no tenemos nada que hacer. No, aquí gritamos y alabamos a Dios y decimos amén, aleluya, y oramos y sabemos a quién oramos y por qué lo hacemos, y sabemos a quién cantamos y a quién servimos. Tenemos entendimiento y juicio de las cosas. No somos fanáticos
Una característica del fanatismo es la falta de juicio en la cabeza. Por eso que ahí se dan con una tranca, con un bate, con una piedra, con una silla. Se rompen la cabeza porque no tienen entendimiento. Es el fanatismo. Gritan despavoridos como locos en los graderíos. Aquí no vemos esa clase de gente. Aquí vemos gente cuerda, con juicio. Nosotros sí sabemos a quién adoramos. Sabemos quién es nuestro Dios y el lugar que Él nos ha dado por su palabra en su reino. Nos ha llamado sus hijos y por eso adoramos a Dios. Aleluya. Entonces tenemos entendimiento de Dios y no queremos ser meros espectadores. No es lo mismo gritar que ser partícipe del movimiento, del juego. No es lo mismo, jamás. A mí nunca me gustó ir a ver fútbol a los estadios. No. Yo decía, cuando me den la oportunidad de jugar y yo allá abajo en la gramilla, entonces voy. Pero para estar sentado en un graderío gritándole a otro, no. Yo quiero llevar la pelota, yo quiero estar jugando. Pero como no llegué a ese nivel profesional nunca, lo más que llegué fue un equipo de camisetas con Añelina. Pues no se puede. Pero no es lo mismo gritar y ver a otros hacer que uno hacer y ser parte del equipo. No es lo mismo. Sea parte de un equipo de trabajo en la obra de Dios. No se desanime. Le han dicho que usted no puede, que no sirve, que es inútil, que no se sabe ni por qué está usted aquí en la tierra. Pero tiene que ser el diablo. Porque solo el diablo, eso destruye a una persona. Solo el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Tiene que ser un instrumento del diablo el que le ha dicho así. Cuando la Biblia dice todo lo contrario. Que usted no tiene la fuerza, que usted está muy viejo para estas cosas. ¿Quién le dijo, mi hermano? Si para el pecado no hay edad, joven, viejo, se peca. ¿Por qué para servir al Señor? No, yo ya estoy muy viejo para estas cosas. Levántese en el nombre del Señor y vamos a luchar. Ah, no, pues viene la otra teoría. Estás demasiado joven para esto. Pero si para el diablo no hay joven ni viejo, ¿por qué tiene que haber aquí diferencia en la juventud? Entregársela al Señor y adorarle y servirle. ¿Cuáles son los comentarios que han habido? Ah, porque usted no ha sentido en su corazón. Este no es un asunto de sentir, es un llamado de Dios. Un llamado de Dios, es la voz de Dios. El pueblo estaba ya arrinconado en sus casas, paralizaron todo y vino la voz de Dios. Levántense, levántense porque esta casa se va a terminar. Y aquella casa se terminó. Cuando Cristo caminaba hacia Jerusalén, caminaba al templo que estos levantaron. Dios nos da la victoria. No nos detengamos nunca. Lo que diga la gente o lo que diga su propio corazón, para detenerlo es un engaño para destruir su vida. Levantémonos en el nombre del Señor. Hermanos, gracias por su atención en esta mañana. Hagamos una oración y estemos de pie si son tan amables.